Hola, ¿qué tal amigos? Para mí es un placer saludarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo en tu programa Identidad. Hoy conoceremos la historia del pastor Eduardo Canales. Él es el director de la Radio Mundial Adventista para el habla hispana y nos contará diversas historias donde se demostrará el gran poder y amor de Dios por sus hijos. Quédate con nosotros, vamos a ver su video biográfico. El pastor Eduardo Canales nació en Tijuana, México. Está casado hace 47 años con Angie y juntos son padres de 2 hijas. Vive en Dallas, al sur de Texas, en Estados Unidos, y actualmente es el director de la Radio Mundial Adventista. Su trabajo en la radio se basa en evangelizar a las personas a lo largo de todo el mundo. Tiene historias sorprendentes de sus predicaciones y viajes en los diferentes países que ha estado. Hoy vamos a conocer testimonios y milagros sorprendentes. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico del pastor Eduardo Canales. Él es director de la Radio Mundial Adventista, nació en Tijuana, ahora tiene la nacionalidad de Estados Unidos y ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su historia. Adelante, pastor Eduardo, bienvenido. Qué placer tenerlo aquí en Identidad, de conocer la identidad que Dios le ha dado, de conocer los milagros que Dios ha hecho en su vida, de conocer los milagros que también usted ha presenciado. Bienvenido, pastor, ¿cómo está? Muy bien, Ángela, muchas gracias por darme la oportunidad de estar contigo en este momento y también poder saludar a los televidentes de Nuevo Tiempo. Quiero mandarles un saludo especial en esta ocasión y espero que mi experiencia pueda ser de bendición para ellos también. Amén, sin duda sí va a ser, pastor, y nosotros tenemos el gran placer, el privilegio de conocer su historia hoy. Cuéntenos, pastor, como para identificar un poco, para que le conozcan dónde vive actualmente, a qué se dedica, cuáles son los principales desafíos que tiene, cuántos hijos tiene, cómo se llama su esposa. Queremos conocerlo. Bueno, ahora me encuentro aquí en Alvarado, Texas. Está al sur de Fort Worth, Texas, en el área de Dallas. Y ya llevo años viviendo aquí, 33, ya voy para 34 años viviendo en esta área de Texas, porque como trabajé por años aquí en este territorio en la Unión del Suroeste, recientemente tengo apenas un año que comencé a trabajar para Radio Mundial Adventista como director de Norteamérica, Interamérica y Suramérica. Y pues estoy felizmente casado con Angie, ha sido mi compañera ya de 47 años. Tenemos 2 hijas ya casadas con 5 nietos. ¿Qué te parece, Ángela? Oh, grande la familia, qué maravilloso, sí. Con los hijos, los nietos, que son la alegría también del hogar. Me imagino cuando se reúnen, felicidad absoluta con sus hijitas, sus nietos, su esposa y tantos años de matrimonio. Gracias. Le felicito, que Dios le siga bendiciendo poderosamente con su linda familia. Pastor, usted se bautizó a sus 17 años. ¿Cómo conoce usted al Señor? Porque hoy es un instrumento poderoso en las manos de Él. Cuéntenos, pastor, ¿cómo fue esa infancia, esa adolescencia? Lo que sucede, yo no crecí en un hogar adventista. Tuve muy buenos padres, pero no fueron personas muy espirituales, al punto que mi padre murió cuando yo tenía 15 años. Y a esa altura yo me sentía desubicado, sentía que no encontraba la brújula en la vida. Y mi padre acababa de morir. De hecho, cuando yo conocí por primera vez a una familia adventista, y debo decirte que desde niño, ya desde adolescente, de los 12 años en lo adelante, yo comencé a tocar en un grupo de música. Y muere mi padre y yo me sentía desubicado en la vida, pero ahí viviendo ya para entonces estábamos en el norte de California, cerca de una ciudad llamada San José, California, que está en lo que le llaman ya hacia la bahía de San Francisco. Al sur de esa ciudad existen ciudades agrícolas, como a 15, 20 minutitos de ahí se encuentra una ciudad llamada Morganfield.
y ahí vivíamos, y ahí vivía una familia llamada González. Ellos eran miembros de la iglesia adventista en San José, California, y todos los sábados ellos iban a la iglesia, pero entre semana ellos tenían un grupo pequeño en su casa. Y imagínate, esa pareja tenía 10 hijos, solo con los hijos tenían suficiente para el grupo pequeño. Pero yo llegué a conocer a algunos de los jóvenes de esa familia y me invitaron al grupo pequeño y fue muy crítico, fue en un momento, yo diría, providencial, que Dios puso esa familia en mi camino, porque como comenté, mi padre tenía meses que había muerto. Y imagínate un muchacho de 15 años sin tener un formamiento espiritual. Yo me sentía desubicado, no encontraba la brújula en la vida. Entonces conozco a esta familia y comienzo a ir al grupo pequeño y eso le comenzó a dar sentido a mi vida, me comenzó a alimentar espiritualmente. Los cantos, las oraciones, los testimonios que daban, el estudio de la Biblia me comenzó a dar esperanza y confianza en Dios. Y así fui avanzando. Entonces después comencé a asistir también a la iglesia de San José, California, con ellos. Y ya cuando yo estaba por allá a los 17 años, entonces fui bautizado, acepté a Jesús como mi salvador personal por medio del bautismo. Y así me hice miembro de la iglesia. Y enseguidita plantamos una iglesia en un pueblo al sur de donde ellos vivían. Así es que eso me empujó a mí rápidamente a involucrarme en la misión, a ser un discípulo de Cristo. Y algo que te debería de decir rapidito aquí nada más, que le salió caro a esa familia González haberme invitado al grupo pequeño. Es más, digo que todavía siguen pagando un precio alto por haberme invitado al grupo pequeño, porque me terminé casando con la hija menor de ellos. Angie es la hija menor de la familia González y me terminé casando con ella. Así es que todavía siguen pagando por haberme invitado al grupo pequeño. Y te debería de decir, Ángela, que enseguidita, en cuanto entré a la iglesia, yo sentí el llamado para el ministerio. Yo sentí que Dios me estaba llamando, pero no tenía los recursos para irme a estudiar. Entonces comencé a estudiar en un colegio, una universidad local del gobierno para sacar materias básicas. Entonces yo lo que hice enseguidita, entré a colportar, y puede ser que esta sea una terminología desconocida para nuestros oyentes, pero es simplemente un ministerio que tiene la iglesia adventista donde jóvenes y también adultos se dedican a un ministerio de literatura, o sea, salen a vender literatura cristiana y literatura de salud. Entonces yo estaba haciendo eso, dando estudios bíblicos, contactando a personas en sus hogares, pero de las ventas de los libros, pues me estaba sosteniendo y estudiaba. Y ya llegó un momento cuando ya nos habíamos casado con Angie, me había casado con Angie, y fuimos entonces a Pacific Union College, al norte de California, entonces ya a tomar las clases de teología para poder entrar al ministerio. Y de ahí entonces también yo seguí colportando, seguí haciendo ese ministerio, vendiendo esos libros cristianos para sostenernos mientras estudiaba allí. Qué tremendo, pastor. A mí me encanta cómo Dios siempre interviene en nuestra vida. Justo está una familia, justo en el momento donde hay dolor, donde hay una pérdida, en este caso de su papito, llegó esa familia para sostenerlo, para socorrerlo, a pesar de que tenían 10 hijos, porque podrían no haberle puesto atención a Eduardo. Pero ahí tenía Dios una atención especial con el que iba a ser el futuro pastor, el pastor Eduardo, y que también haya estado con su hija, que se haya salido de ese grupo musical. Me imagino y el cambio lo vamos a ver en las fotos, de cómo Dios transforma nuestra vida cuando se lo permitimos. Y es increíble cómo en su corazón nace ese deseo de misión, de querer hacer más, de estudiar teología con los recursos, con el sacrificio, porque no fue fácil, nada es fácil en esta vida. Pero ahí está Dios acompañándonos, socorriéndonos, apoyándonos en todo momento, y me parece fantástico la forma en que Dios le llamó. Y me llama mucho la atención también de que a la familia no le salió carito, porque ahí está el Exacto, sí. ahí tiene a sus suegros acompañándolo. ¿Sí, pastor?
Y de hecho te digo que aún mientras estaba estudiando, sucedía una cantidad de milagros que Dios nos fue mostrando que Él estaba en control. Hoy no hay tiempo para contarte de ello, pero la verdad que de un principio Dios me mostró su poder y cómo Él está en control y cuida de sus hijos. Dios nunca desampara a sus hijos. Dios tiene una y mil maneras para proveerles para sus hijos cuando aprendemos a depender y confiar en Él. Amén, así es. Pastor, uno, al estar en este mundo, no está exento de que pasen situaciones, y en identidad hemos visto muchas historias, muchos milagros. Dios está ahí para sostenernos. Su hija en el año 2019 pasó por una situación muy, muy delicada. Cuéntenos qué sucedió y cómo Dios se manifestó en esa situación. Y ya una hija casada, de hecho, ¿no? De 40 años o 39 años por ahí, ya con hijos. Entonces, te doy un poquito de trasfondo. Yo me encontraba en Ciudad de México, estaba en el aeropuerto, venía con un grupo de pastores que habíamos llevado a Ciudad de México, acá de Estados Unidos, en un intercambio de evangelismo. Y ya estábamos regresando de ese evento que habíamos tenido cuando mi hija me llama y yo me encontraba ahí justo en el aeropuerto esperando nuestro vuelo, rodeado de los pastores, comentando de los milagros, bendiciones que habíamos recibido de Dios durante esos días de evangelismo ahí en Ciudad de México. Y por el tono de voz me di cuenta que era algo serio. Y yo sabía que ella había estado un poco delicada de salud y que había estado yendo al médico. Entonces ahora me dice, mira papá, ya el médico me entregó los resultados de los exámenes que me hicieron y todo indica que tengo cáncer en el hígado. Y Ángela, escuchar de cáncer en el hígado, estamos hablando de una enfermedad terminal. Y cuando yo escuché eso y mi esposa lo escuchó, mi esposa, por supuesto, se desmoronó en ese momento. Y yo le dije a mi esposa, mira, tenemos que confiar que Dios está en control y tenemos que creer lo que a otros les hemos dicho, ¿no? Si hemos animado a otros en momentos de crisis, tenemos que creer que Dios no nos va a desamparar. Y mira, se espera que los hijos han de enterrar a los padres, pero no los padres a los hijos. Y cuando un padre se ve confrontado con una situación así, tú puedes ser pastor, puedes ser quien seas, pero eso te va a sacudir emocionalmente. Y yo he aprendido que en esos momentos, no solo en mi experiencia, sino lo he vivido con otros hermanos, amigos, solo el poder de Dios puede sostener a una persona en una situación así. A lo mejor tú que me estás viendo en este momento, estás pasando por una situación, una crisis así, donde desde el punto de vista médico no hay solución para el problema que tú estás viviendo o un ser querido está viviendo. Pero nunca olvides esto, Dios se especializa en las imposibilidades humanas. La Biblia dice claramente que lo que es imposible para con los hombres es posible para con Dios. Y bueno, ahí oramos juntos con los pastores siguieron orando por nosotros, regresamos a Estados Unidos, entonces ya estuvimos en contacto con nuestra hija y animándola, ¿no? Pero yo noté que ella tenía paz, dijo, mira, papá, yo estoy en paz con Dios, estoy tranquila conmigo mismo, mi vida está en manos de Dios, estoy agradecida por lo que Dios ha hecho por mí, así es que no tengo nada que temer. Y eso me animó mucho a mí, al ver la confianza, la fe que mi hija tenía en ese momento de crisis. Entonces ya le hicieron otra serie de exámenes y el médico la llama y le dice, mira, y eso fue, estamos hablando como de un mes después. El médico la llama y le dice, mira, quiero hablar contigo, dijo, porque algo está raro aquí. Entonces mi hija fue a ver al médico, le dice, mira, en esta otra serie de exámenes que te hicimos, no muestra que tienes problema de cáncer del hígado, solo hay una pequeña inflamación, pero eso es tratable con este medicamento. Pero mira, estos otros exámenes, y ya te habíamos hecho varios estudios, todo indicaba que tenías cáncer del hígado. No puedo entenderlo, le dijo el médico. Mi hija le dijo, mira, pues tú como médico no lo puedes entender, yo no soy médico, lo único que te puedo decir que Dios todavía está
en control y Dios todavía está en el negocio de hacer milagros, porque Dios es un Dios de milagros y yo creo que Dios ha hecho un milagro en mi vida y yo también lo creo así y estamos agradecidos a Dios por ello, ¿no? Y comentaba que si alguien está viviendo eso, en vez de caer en la desesperación, mi amigo, cae de rodillas y confía en Dios, porque Dios está listo para hacer algo especial en tu vida, porque lo que Dios ha hecho por otros puede hacer por ti. Amén. Qué hermoso. Cómo Dios en plena enfermedad se manifiesta para salvación, para sanación. Y lo que decía ahí con el pastor Eduardo, que el doctor no entendía. Porque es que los milagros no se entienden, solo se aceptan. Lo hemos dicho aquí en Identidad. Cuando viene Dios uno dice amén. Y me encanta el pastor, el llamado que está haciendo en este momento. Clamemos a Dios, no nos desesperemos, arrodillémonos, Él va a obrar el milagro que estás necesitando en tu vida hoy. Hoy es el día de tu salvación, hoy Dios quiere sanarte, hoy Dios quiere restaurarte, salvarte. Si lo hizo con la hija del pastor Eduardo, lo puede hacer contigo, no importa la situación que estés pasando. Y esto hemos seguido viviendo aquí con el pastor Eduardo en esta linda conversación, viendo milagros desde su vida, con la vida de su hija. Y sé que la experiencia de trabajar en la Radio Mundial Adventista lo ha llevado a vivir varias historias. Y hay una que los ha marcado mucho como institución. En Filipinas. Exacto. Cuéntenos, Sí. cuéntenos Mira, ese fascinante suceso. sí, hace como unos 4 años, un rebelde, y de paso debería de retroceder un poquito a lo mejor para dar un poquito de trasfondo. En las Filipinas, Perfecto. por allá a fines de los 60, el año 69, se formó un grupo rebelde eh, con la idea de derrocar al gobierno filipino y establecer un gobierno comunista. Y ellos le hacían atentados al ejército, a la policía, en fin. Y el gobierno hizo todo lo que pudo para deshacerse de ellos. Él entraba a las aldeas y les desbarataba, les atacaba y con todo no podía deshacerse de ese grupo. De hecho, en el proceso han muerto más de 40,000 personas desde entonces. Pero hace como unos cerca de 4 años, uno de esos jefes rebeldes en una de esas aldeas en la isla de Mindoro, en las Filipinas, estaba escuchando la radio por onda corta y sintonizó la estación de radio que tenemos en Mindoro y comenzó a escuchar programas de salud, programas espirituales, luego comenzó a compartir con otros de su grupo y llegó al punto que envió a 4 de ellos que bajaran hasta la isla ya en Mindoro y mandaran llamar al pastor Dulay, que era el locutor de esos programas. Y el pastor Dulay subió y comenzó a compartir con ellos, evangelizarlos, después comenzó a llevar a algunos pastores y de ahí se involucró Radio Mundial Adventista y la iglesia, la organización de la iglesia ahí localmente en esa unión. Entonces se habló con el gobierno qué se podría hacer, porque esa área le llaman la zona prohibida. Y el gobierno dio permiso que Radio Mundial con su equipo entrara. Se reclutó un grupo de médicos voluntarios y fueron y estuvieron dando atención por toda una semana con asuntos de dentistas, de otro tipo oculistas, de otro tipo de atención médica a esa gente que está ya desamparada en las montañas, a esa gente aldeana, y entre ellos están infiltrados pues estos terroristas, estos de ese grupo rebelde, o estaban allí. Y de hecho el mismo ejército filipino en sus camiones cargó todo el equipo de Radio Mundial, lo que se necesitaba para esa brigada médica, hasta donde se pudo llegar por tierra. Y de ahí bajaron por las montañas los aldeanos y, como comenté, entre ellos infiltrados de estos rebeldes para cargar todo ese equipo y esos suministros hasta esos lugares, al punto que tenían que caminar de 8 a 12 horas por la selva en la montaña. Y entonces se lanzó ese evento y al mismo tiempo en las noches estuvo dando una campaña evangelística, predicándose de Jesús y de su amor. Porque déjame decirte, Ángela, y también
a nuestros televidentes. Es cierto, la gente necesita atención médica, necesita ayuda económica, la ayuda emocional en algunos casos, pero la necesidad mayor que el ser humano tiene es de Cristo Jesús, porque el problema mayor que la gente tiene no es su matrimonio, no son los hijos rebeldes, no es un problema de salud. El problema mayor que el ser humano encara es el problema del pecado, ¿no? Ese lo encaramos tú y yo, pero gracias a Dios que Cristo Jesús ya no resolvió ese problema en la cruz del Calvario. Y la gente necesita saber que su problema mayor es problema del pecado y Dios ya se lo ha resuelto en Cristo Jesús. Así es que esa campaña evangelística sirvió para eso, darles también ayuda con el problema del pecado, o sea, darles se satisfacía todas las necesidades físicas, correcto, y mental, emocional, espiritual. Y entonces ahí, fíjate, se terminaron entregando a Cristo como 7 jefes rebeldes de aldeas y como unos 70 soldados rebeldes. Y ese fue el principio y se siguió trabajando con esa gente. Entonces se habló con el gobierno, ¿qué se va a hacer con esta gente? Y como no se podían deshacer de ellos, entonces el gobierno aceptó darles amnistía. Dijo, lo que las armas no han podido hacer, la iglesia adventista ha podido hacer con este tipo de atención que han ofrecido a esta gente. Entonces se ofreció amnistía si ellos entregaban las armas. Y este noviembre pasado, del año 2021, el equipo de Radio Mundial regresó a las Filipinas porque ya se ha seguido trabajando, mucha gente más ha estado escuchando y hubo una grande campaña evangelística o campaña similar como lo que hicimos en Iquito el mes pasado, que tú, Ángela, participaste de este evento. Ahí se dieron campañas simultáneas por diferentes partes. Se terminaron bautizando 4,000 personas, entregando sus vidas a Cristo, y la mayoría de ellos eran de estos rebeldes. Y ahí se les desafió que cada uno ganara uno. Y el mes pasado, cuando yo estaba en Iquitos con ustedes, el equipo nuestro regresó a las Filipinas, porque en el mes de marzo les llamaron diciendo que ya tenían otros rebeldes más y otras personas más para bautizar, y bautizaron otra grande cantidad de personas. Y el noviembre pasado, allí en ese lugar en las Filipinas, en Mindoro, se bautizó el general de ese ejército rebelde. Se han bautizado muchos soldados del ejército de las Filipinas también, porque ellos también han estado involucrados en este proceso y se les ha estado testificando y hablando de Jesús, dándole estudios bíblicos. Y ahora en la sesión general que toma lugar cada 5 años de toda la Iglesia Mundial, que ahora va a tomar lugar en San Luis, Missouri, van a venir delegados de todo el mundo para elegir al liderazgo de la Iglesia Mundial y al mismo tiempo lanzar la visión para los siguientes 5 años para el trabajo misionero en todo el mundo. Va a venir el general de las Filipinas, del ejército de las Filipinas, y se va a bautizar también aquí. Amén. Y otros oficiales también del ejército de las Filipinas. Realmente, ya ha habido encuentros. Realmente, pastor, yo pongo una pausa, un cierre final, porque quedo impactada con el trabajo maravilloso que está haciendo la Radio Mundial Adventista de evangelizar, de llegar a esos lugares, de cumplir ese propósito que será predicado ese evangelio a todo el mundo. Y entonces vendrá el fin, viendo esa cantidad de personas que están entregando su vida a Cristo, que están entregando sus armas, recibiendo la Biblia y aceptando a Jesús. Yo quiero agradecerle, pastor, por su tiempo, por la disposición, por habernos contado tantos milagros, este último milagro tan impactante, y quiero invitarle para que en 30 segundos deje un mensaje final para cerrar el programa, pastor. Mira, puede ser que tu experiencia no sea como la de estos rebeldes de Mindoro, pero con todo tú tienes una historia, y detrás de cada vida hay una historia, y a veces son historias de dolor, de sufrimiento, pero cuando tú vienes a Cristo, Él está listo para borrar esa historia pasada y comenzar una nueva historia, reescribir una nueva historia en tu vida. Lo que Dios ha hecho en mi vida puede hacer por ti, lo que Dios ha hecho por otros va a hacer por ti también. Así es que cobra confianza en Dios. Si estás pasando por un desafío, por una situación difícil,
Dios está listo para hacer algo especial en tu vida. Refúgiate en Él. En vez de caer en la desesperación, cae de rodillas y confía en Él. Amén. Muchas gracias, Pastor Eduardo. Y con este mensaje final quiero invitarte para que nos veamos en un próximo capítulo aquí en Identidad. Sigue en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.